Por lo tanto, la diferencia entre Rafael López Aliaga y Daniel Urresti sería más o menos de 50 o 55 mil votos. Candidatos, propuestas y transparencia para construir el Perú que queremos. Exitosa presenta Elige Bien. Elecciones regionales y municipales 2022. Aprovecho para dar la bienvenida a nuestros estudios a Jorge Valdés, especialista en temas municipales y regidor actualmente en la Municipalidad de Lima, y Edgardo del Pomar, que es docente y además es un experto en Derecho Municipal. Bienvenidos. Gracias, Nicolás. Estábamos comentando la necesaria serenidad que hay que tener en este momento con respecto a este resultado, me refiero a Lima Metropolitana. Absolutamente. Y yo creo que hay que tener un elemento fundamental en cuenta, que es el tema del ausentismo. Y estamos frente, creo yo, a un ausentismo más o menos del 25-30%. Y en consecuencia, si restamos a los 7,5 millones de votantes aptos en Lima ese 25%, nos vamos a quedar con aproximadamente 5 millones de votantes. Por lo tanto, la diferencia entre Rafael López Aliaga y Daniel Urresti sería más o menos de 50 o 55 mil votos. En consecuencia, realmente está muy apretada la elección. Como tú dices, hay que tomarlo con calma y hay que esperar la incorporación de cada una de las actas de la mesa de sufragio en el sistema de OMPE para, digamos, tener seguramente entrada bien la noche resultados, digamos, que puedan ir señalándonos un probable ganador, ¿no? Así es, Nicolás. Creo que en la línea misma que tiene Edgardo, creo que pensar que el boca de urna, que tiene este margen de error de entre 3 y 5%, ya es definitivo, sería un poco apresurado en casi la mayoría de los distritos por lo que vemos. Creo que hay que mantener la calma, a todos los líderes, a sus seguidores, decirles que mantener la calma, quizás esperar el conteo rápido, que creo que está programado para a eso de las 7 de la noche, y por supuesto el primer avance que pueda dar la OMPE a las 10 de la mañana ya nos acercaría más o menos a un resultado más probable, sobre todo si según el cálculo que hicimos con Edgardo, estamos hablando de 50,000 a 60,000 votos de diferencia en Lima Metropolitana. O sea, todavía falta mucho por contar, ¿no? Creo que va a haber una jornada larga para muchos lugares esta noche. Ahora, ¿no? ¿por qué nos pasa esto? Desde la elección de PPK frente a Keiko Fujimori, las diferencias han sido muy estrechas, ¿no? Igual que fue estrecha la diferencia con el profesor Pedro Castillo. Y todo indica que lo mismo va a suceder en la elección de Lima, lo cual abre el espacio para que si a alguien no le gusta el resultado, ¿no es cierto?, se prenda de la estrecha diferencia para pretender cuestionar la legitimidad de ese resultado. Es más, de alguna manera Rafael López Aliaga ya lo estaba haciendo hoy día, diciendo que su logo no había sido adecuadamente puesto en la cédula, cosa que a mí me llama la atención, porque las cédulas no se imprimen sino hasta haber sido puestas a disposición y a vista de los personeros. O sea, o el personero de Renovación no fue o a esa cita, o se le pasó o no sé qué, pero en fin, ojalá que no ocurra, ¿no? Respecto de eso, perdón, Edgardo, dijo la OMPE que no había asistido el representante de Renovación a la prueba de color. Entonces, bueno, pues si a mí me convocan y no asisto, creo que es un reclamo innecesario hacerlo posteriormente. Sin embargo, creo que el votante peruano, el votante limeño sabe votar, ¿no? Cuando quieren elegir un líder, lo eligen. Lo que sí me preocupa a mí es que en estos niveles que tenemos de menos del 30% para una persona que va a ser elegida, lo que pienso en más adelante es en su legitimidad, ¿no? Que es algo que ya deberíamos ir discutiendo. ¿Cuán legítima es una persona que ni siquiera ha podido alcanzar el 30% de los votos? Ahora, hay resultados que sí son, por ejemplo, en San Juan del Lurigancho se supone que Jesús Maldonado en el boca de urna tiene 22.6 y el siguiente de Renovación Popular, Manuel Alguno, tiene 17. En ese caso, o sea, es difícil que esa diferencia se revierta, ¿no es cierto? Son 5 puntos. Por el margen de error, ¿no? 5.6, está bastante por encima de lo que en este caso se considera el margen de error.
o sea que probablemente coincida con el resultado oficial. Ahora, hay otros casos que son los que me llaman la atención. O sea, por ejemplo, en San Juan de Miraflores, Mendieta tiene 18.5, que es de Alianza para el Progreso, Roger Parra tiene 15.5, Mabel Leandro tiene 15.1, Adolfo Campo tiene 12.8. O sea, las diferencias son pues estrechísimas, ¿no? O sea, digo, más allá del resultado, la legitimidad o el respaldo, o sea, te eligen alcalde con el 18% del respaldo de la gente. Y eso quiere decir que todos los otros no votaron por ti, ¿no es cierto? Así es. Es un término. Eso es lo que viene sucediendo pues, en los últimos 20 años, por ejemplo, ¿no? Sobre todo en la ciudad de Lima, que si bien es cierto el alcalde tiene algunas funciones del gobierno regional, no está sujeto a una segunda vuelta, por ejemplo. Y entonces tenemos alcaldes que son elegidos con el 21 o 22%, sobre el 100% de los votantes. Y hasta con menos, ¿no? Y hasta con menos. Y como vemos en los distritos, pues claro, otra vez van a aparecer alcaldes elegidos con 15, con 16, con 20%. Y ahí, digamos, pues no hay definitivamente, por donde se le vea, una legitimidad que pueda respaldar una gestión de gobierno más o menos efectiva, ¿no es cierto? Porque también lo de eficiente y efectivo depende del alcalde o la alcaldesa electos y del equipo de gobierno que lleve. En consecuencia, esta es una cuestión que tenemos que analizar y revisar para ver qué remedios le ponemos. No sé si sea necesaria incorporar una segunda vuelta con el propósito de darle legitimidad a la autoridad elegida. Por supuesto, con los dos que obtengan, los dos candidatos que obtengan la mayor votación. Es un tema que queda para el análisis, para el estudio y efectivamente hacer una propuesta. No es así en el caso de las elecciones regionales, ¿no es cierto? El gobernador regional sí tiene que contar con un respaldo ciudadano por encima del 30%, ¿no? Por supuesto que sí. Entonces, en el caso de la región, y no entendemos por qué en Lima no es de esa forma, por ejemplo, ¿no? Sí se requiere una votación mínima y por esa razón es que los dos primeros que no alcanzan la votación señalada en la norma pasan a una segunda vuelta. Y en consecuencia, por lo menos en la forma, hay una legitimidad con la cual llega ese gobernador a ejercer las funciones públicas. Cosa que no sucede, insisto y repito, en el caso de Lima Metropolitana y en el resto de distritos, sobre todo en las ciudades importantes donde hay una considerable población. Nicolás, pero hablando de primeras vueltas, los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta en la elección presidencial pasada no llegaron al 20% de su en la primera vuelta. Entonces, o sea, cero legitimidad. Ok, van a la segunda vuelta y ya luego lo que tienes es un voto porque ya no quiero votar por este o por aquel. Ya no es un voto en que yo voy decididamente a votar por un candidato. Por eso es que rápidamente se desmembran los liderazgos y rápidamente vemos como un líder cae pronto en las preferencias electorales y por eso tenemos en menos de un año un desplome de un candidato que ganó con el 51% y ahora apenas quizás tiene el 11 o 12% de aprobación. Se debe a que no tenemos, desde el inicio, no se parte con una legitimidad, ¿no? Claro, ahora, hay distritos como el de Surco, donde Techito Bruce gana, pero largamente, distritos como San Miguel, como Magdalena, donde es indiscutible, ¿no? O sea, la distancia entre los candidatos es tan grande que difícilmente esto se va a revertir. Seguramente esta tendencia se va a ver confirmada cuando se haga el conteo rápido, que como explicábamos, ya no es una encuesta, sino es una proyección en base al conteo de actas. O sea, son votos reales, son los votos emitidos efectivamente por la gente, pero la situación es muy, muy complicada. En Villa El Salvador, por ejemplo, hay Guido Iñigo Peralta tiene 33.2% y Luis Mozo de Podemos Perú, Guido Iñigo va por Alianza para el Progreso, Mozo por Podemos tiene 31.1%. Es decir, hay 2.1 de diferencia que está dentro del margen de error. O sea, en este momento Guido Iñigo todavía tendría que tomárselo con calma antes de celebrar. O sea, digamos, está más cerca que Mozo de la victoria aparentemente, pero tiene que también tomárselo con calma, ¿no? Estás hablando de 8.000 o 10.000 votos en juego, que para un distrito de esa envergadura no es mucho en realidad. Y que, nada, en el paso del tiempo,
y de las horas cualquier cosa podría pasar, ¿no? Ahora, regresando al tema de la poca legitimidad de alcaldes que son electos, o sea, estamos viendo pues acá que hay o sea, un alcalde que tiene 18%, el primero, el segundo tiene 15%, el tercero tiene 14%, el otro tiene 12%, el otro... Entonces vas a tener un alcalde electo, insisto, con muy poca legitimidad. Entonces, si ese alcalde no actúa con la inteligencia de concertar con las otras fuerzas que han participado para hacer un gobierno que tenga mayor representatividad, a partir de eso mayor legitimidad, lo que vas a enfrentar probablemente es una situación muy conflictiva, donde a la primera le van a plantear vacancias. ¿Qué es lo que ocurre, no? Lo que va a pasar es que le van a plantear la revocatoria. La revocatoria, O sea, perdón. Sí. Eso es lo que va a pasar, ¿no es cierto? O sea, simplemente sienten que no lo representa, porque efectivamente pues no representa ni a la mitad ni a un tercio de la población, y en consecuencia los perdedores utilizarán ese instituto de la revocatoria pues para sacarse del camino al alcalde, ¿no? Entonces, estamos frente a ese gran problema, pero además que esto tiene un sustrato que justamente es la debilidad de las organizaciones políticas, el fraccionamiento de las organizaciones políticas, Claro. el poco trabajo que hacen con las comunidades las organizaciones políticas. Y en consecuencia, esto nos muestra a pequeños grupos de amigos, a clubes, ¿no es cierto? Porque no son partidos políticos, y se reparten pues la población, ¿no? 15, 16% se reparten los votos. Lo que habría que hacer es extender este procedimiento de la segunda vuelta que se aplica en las regiones a los gobiernos municipales. O sea, no se puede aceptar que un alcalde se instale como tal con menos del 30% de los votos. No habría por qué no instaurarlo, ¿no? Es un mecanismo de elección, digamos, válido y por supuesto, el fraccionamiento que existe por la proliferación de partidos también es, como dice Edgardo, un grave problema. Hay demasiados partidos en contienda. Ahí donde deberían haber 4 o 5 partidos, tenemos 8, 9, 10 partidos en competencia y eso fracciona el voto también, ¿no?